estar acá con grandes maestros como el doctor Gancedo, el doctor Friedmani, con Patricio. Y este es un tema relativamente nuevo. Ustedes conocen el ácido tranexámico como despigmentante, pero yo como cirujano lo uso como un elemento nuevo para que nuestras pacientes tengan un mejor postoperatorio y que nosotros podamos dormir tranquilos a la noche. Entonces, la lucha del cirujano siempre es contra los hematomas, contra los moretones, contra las manchas o depósitos de hemosiderina que nos dan un terrible dolor de cabeza y que quisiera saber si alguno de ustedes tiene la fórmula mágica para quitarlos rápidamente. Nosotros trabajamos acá en Buenos Aires con el doctor Javelson, hace 36 años que somos socios y hacemos también nuestros workshops, los próximos, la semana que viene de mastoplastia, después viene uno de contorno corporal y después uno de rejuvenecimiento facial. Pero yendo al tema específico de hoy, queremos hablar de estos problemas, por ejemplo, post-rinoplastia, post-blefaroplastia, post-lifting de cejas y estos depósitos de hemosiderina que son realmente un dolor de cabeza. Yendo específicamente al ácido tranexámico, sabemos que es el nombre genérico de este ácido con nombre tan largo que es difícil de decirlo y que también se conoce con las siglas AMCA o AMCHA. Actúa inhibiendo competitivamente la actividad del plasminógeno a la plasmina y esta es la responsable de la degradación de la fibrina, que es la última etapa de formación del coágulo, constituida por redes que favorecen la estabilización del mismo. Los que son cirujanos, como yo, sabemos que terminamos la cirugía y nos sangró absolutamente nada, está todo perfecto, y después nos aparece la paciente o el paciente con un hematoma, con un moretón, y decimos, ¿qué pasó? Ese es el famoso sangrado en dos tiempos, es decir, durante la cirugía se produjo la coagulación, pero después hay un lisado del coágulo intravascular y hace que ese vaso se repermeabilice y produzca el sangrado secundario. Y ese es el que nos va a dar el hematoma o el moretón, y sobre todo si nuestro anestesiólogo nos bajó la presión arterial para estar tranquilo y que no sangre nada mucho, y cuando le vuelve a subir, sonamos. Entonces, además bloquea los receptores del aminoácido lisina. Tiene también efecto antiinflamatorio. Se utiliza desde hace bastantes años en ginecología y obstetricia, sobre todo en las metrorragias, quiero decir, en hemofilia, otras coagulopatías, en cirugía cardíaca, ortopédica, telangiectasias hereditarias, angioedema hereditario. También lo utilizan bastante los cirujanos maxilofaciales y los odontólogos en las extracciones dentarias, en oftalmología, en forma tópica, pero la cirugía plástica era un área todavía bastante virgen de este tipo de tratamientos o de medicación. Por vía oral se utiliza mucho, sobre todo en las metrorragias. Por vía endovenosa es como más se utiliza en el perioperatorio, pre, intra y postoperatorio, y en forma tópica, como decíamos, en la oftalmología. La vía endovenosa, se realizaron estudios muy importantes donde se demostró que había una reducción media de la pérdida de sangre de 18.2 mililitros por kilogramo y una reducción media de las transfusiones de sangre de 8.9 mililitros por kilo. Sobre todo en la cirugía ortognática, que es la cirugía maxilofacial, hubo una reducción media de pérdida de sangre de 156 mililitros, que es bastante, y también tiene un papel en la reducción de los volúmenes de drenaje, que es otro dolor de cabeza que solemos tener los cirujanos, que tiene que ver con los seromas postoperatorios. También el ácido tranexámico disminuye la formación de seromas
posoperatorios. Es eficaz también para reducir la pérdida de sangre y los requisitos de transfusión en todos los campos de la cirugía electiva y se fue introduciendo de a poco en la cirugía plástica. Pero como la cirugía plástica es una cirugía electiva, siempre tenemos los cirujanos plásticos una tendencia a ir decantando resultados de otras especialidades antes de aplicarla en la nuestra, porque no es lo mismo una complicación por una interacción medicamentosa en un paciente que vino por un problema médico que si vino por una cirugía estética. Entonces, siempre, por lo general, vemos que los cirujanos plásticos tenemos tendencia a aplicar los conocimientos médicos científicos con cierta demora respecto de otras especialidades. Vemos algunos trabajos, este no se ve muy bien, pero siguiendo, también hay una aplicación tópica que se utiliza mucho en el reemplazo total de rodilla con implantes. Un trabajo muy importante realizado en Rosario demostró que fue necesario muchísimo menos transfusión sanguínea en estos pacientes que en los pacientes que no se habían realizado el ácido tranexámico tópico. El grupo de ácido tranexámico tópico redujo 43.9% la tasa de transfusiones y además hubo una disminución muy importante y estadísticamente fundamental de la caída de la hemoglobina de hasta 1.3 gramos por decilitro. Entonces, tanto en la emergencia como en la cirugía electiva, en este caso el uso tópico del ácido tranexámico en reemplazos totales primarios de rodilla disminuyó el requerimiento de transfusiones sin incrementar el riesgo de complicaciones. Además, hay estudios que demuestran que hay menor riesgo de trombosis, que es otro dolor de cabeza que solemos tener los cirujanos, y todos estos estudios van demostrando, por ejemplo la frecuencia de formación de seroma postoperatorio se redujo en 37%. Eso es muy importante para nuestros postoperatorios. Este fue el primer trabajo que está publicado del uso dentro de la solución anestésica, que es lo que yo vengo a presentar. Fue un trabajo de un doctor indio en el cual proponía en el injerto del pelo utilizar el ácido tranexámico dentro de la solución tumescente para la infiltración en la zona receptora. Y con eso disminuyó el estrés del cirujano y de los asistentes durante la cirugía, porque hay una disminución inmediata del sangrado, pero también hay una disminución fundamental en el resangrado, que es cuando empieza a hacer popping el pelito que pusimos, el injerto, empiezan a saltar porque empezó a sangrar y estamos ahí horas luchando contra el sangrado. Ese mismo doctor después propuso en teoría, en 2007, el uso de una solución tumescente para las lipos que tuviera el ácido tranexámico, pero todo esto fue teórico, no aplicado prácticamente. Fue recién años después, ahí vemos cómo se disminuye en otro trabajo la cantidad de moretones, de hematoma, de seroma, y también de las consecuencias de tener un hematoma, porque si tenemos un hematoma con sangre acumulada, todos sabemos que los cultivos de gérmenes, uno de los principales medios de cultivo es la sangre, porque es un nutriente espectacular para todos los gérmenes. Entonces, si tenemos sangre acumulada, mayor riesgo de una infección o de un absceso. Seguimos. La cirugía ortopédica, la cirugía plástica, se fue introduciendo poco a poco y recién en una revisión de la experiencia basada en colocar ácido tranexámico empapado en compresas debajo de la piel en 57 pacientes que se sometieron a la ritidectomía, también hubo una disminución muy importante de la formación de hematomas y de moretones con
con una reducción muy importante de las complicaciones intraoperatorias. Ahora, en octubre del año pasado, en un congreso en Tailandia, estuve con un amigo de Israel, el doctor Isaac Zilinsky, que hace cirugía de Mohs. Cirugía de Mohs es la cirugía del cáncer de piel, en la cual se va quitando de a pedacitos, se va estudiando. Él es cirujano plástico, pero además es patólogo. Entonces él mismo va viendo y operó a todos los presidentes, primeros ministros de Israel. Todos saben que la piel de la raza o de los judíos es muy clara, muy blanca, de los askenazí. Y al irse a vivir a Israel, el cáncer de piel aumentó significativamente. Entonces es un problema realmente importante el tratamiento del cáncer de piel, y la técnica de Mohs lo que busca es reducir la resección de piel para crear menos secuelas, necesitar menos injertos, menos colgajos, etc. Él tuvo la idea de empezar a mezclar el ácido tranexámico dentro de la anestesia local. Este es su trabajo que está ahora por salir publicado. Y entonces demostró que el sangrado era muchísimo menor. Él lo que hizo fue colocar gasas secas sobre las resecciones que hizo con el Mohs, y después midió cuánto manchaba cada gasita comparada en un lado con tranexámico, en otro sin tranexámico. Y eso hizo que tomáramos valentía y empezamos desde noviembre del año pasado a aplicar el ácido tranexámico en todas nuestras cirugías, las faciales como rinoplastia, blefaro, auriculoplastia, el microtrasplante, la bichectomía, el lifting de cejas, adicionando 5 mililitros de ácido tranexámico, que son 500 miligramos, a nuestra solución que usábamos ya previamente, que por lo general es una solución de lidocaína al 1%. En el lifting facial usamos una solución tumescente de 500 mililitros, entonces en esos 500 mililitros le agregamos la ampollita de solución de ácido tranexámico. En las mastoplastias por lo general usamos 1 litro de anestesia local cuando hacemos el implante de mama submuscular bajo anestesia local ambulatoria por vía transareolar. Ahí ponemos debajo de cada pectoral, hacemos un bloqueo de los nervios transpectorales y usamos 1 litro para ambas mamas. Ahí también 500 miligramos. Y donde ponemos un poco más, hasta 1000 miligramos, es cuando hacemos las auripólisis, liposucciones o abdominoplastias, lifting de cara interna de muslo, braquioplastias, etc. Esto es uno de los nombres comerciales que existen acá en el país del ácido tranexámico. Hay varias fábricas, pero lo más importante, quiero mostrarle algunos resultados. 24 horas post rinoplastia con osteotomía lateral mojó esa gasita. 2 pacientes transexuales, que son hombres que por lo general sangran más, hacen más hematoma 24 horas después de operados. Un lifting 24 horas después de operada. Otro lifting cuaternario con una paciente con siliconomas, con un montón de otros problemas. Acá un siliconoma extraído del entrecejo, en el cual siempre sabemos que cuando trabajamos en la región del entrecejo, la frente, los moretones van a bajar a las órbitas. Otro paciente, lifting de cejas, transblefaroplastia, hacemos la blefaroplastia, tunelizamos para arriba y fijamos las cejas en una nueva posición a través de puntos de anclaje al periósteo. Otra paciente, esta hizo un poquito más de moretón, pero igualmente en la reducción que hemos visto, otra paciente, lifting con lifting de cejas, con muy poco moretón. En el microtrasplante capilar, también el mismo resultado. 24 horas después de mastopexia periareolar, esa fue toda la gasa que manchó. Implantes de mama, sin moretones. Otra paciente con una pexia vertical, todo lo que manchó en 24 horas. Paciente con abdominoplastia,
Estas son los apósitos de 24 horas, una mega abdominoplastia con una resección importante de tejidos. Miren a las 24 horas el manchado que tuvo de gasas, y por eso le dije a la doctora Wesen que consideraba que era muy interesante que ustedes sepan esta nueva posibilidad, porque cuanto mejor pasen el postoperatorio nuestros pacientes, mejor vamos a sentirnos nosotros, más tranquilos, con menos llamadas de urgencia y con más pacientes derivados por esos pacientes felices y por la familia feliz, porque la familia, cuando ve un sangrado, cuando ve hematomas, sufre mucho, se pone del lado del paciente y entonces si tienen un mejor postoperatorio vamos a estar más felices nosotros. Acá los que estén interesados en los workshops escriben a esta dirección de email y estaremos gustosos de recibirlos. Muchas gracias. Muchas gracias.